Hoy hace 200 años sucedieron unos acontecimientos que hicieron parte de la historia que convirtió a este territorio en un patrimonio cultural, homenajeando a Simón Bolívar, tiempo después de la batalla del Puente de Boyacá. Y este relato que les voy a contar sucedió en nuestros campos boyacenses. Luego de varios años de la independencia de América, Simón Bolívar, ya casi en la penumbre de su muerte, decidió viajar a sitios donde había luchado a lo largo de su vida. Asimismo quiso recordar las magníficas aventuras y hazañas en compañía de su valiente amigo Francisco de Paula Santander. Preparó su maleta, deleitándose con un delicioso y refrescante vino que había comprado su bella esposa, quien había muerto en la batalla que dio lugar a la independencia de Colombia. También, dentro de su esplendoroso botín, cargaba un amuleto, el cual era una roca plana con varias figuras de tipo indígena. Se le había obsequiado el cacique de la tribu meses atrás de la batalla del Puente de Boyacá, a lo cual Simón Bolívar le había puesto toda su fe para su victoria de este acontecimiento. Es también uno de los recuerdos más implacables de aquella hermosa doncella. Pasando por Angostura, San Juan de Payará, Santa Fe de Bogotá, la Nueva Granada y la maravillosa ciudad de Tunja, donde se encontró a su amigo campesino llamado Pedro Pascasio Martínez, fiel e inolvidable guerrero del Ejército Libertador años atrás, el cual se sentía orgulloso de su gran capitán que hubiera sido Simón Bolívar. Como llevaba tiempo sin verse, Pedro lo invitó a la gran mansión que quedaba al lado del Puente de Boyacá. Simón Bolívar, Francisco y Pedro se adentraron en las inigualables habitaciones de la morada, descargando todo el botín que traían consigo. Se sentaron en la mesa de una gran alcoba, la cual poseía pinturas de antiguas culturas e indígenas y valientes e inolvidables guerreros que hicieron posible la independencia de nuestro territorio. Entre esas estaba una en la que aparecía el viejo Simón. Pero lo más curioso no era aquel cuadro que fuese el más grande, ni el que más rasgaduras poseía, sino que dicha obra de arte estaba pintada con sangre. Un poco raro, ¿no? Sin prestarle mucha atención, Bolívar sacó de su botín un delicioso vino para compartirlo con sus dos valientes amigos, quedándose así hasta medianoche hablando de todas las aventuras que habían vivido juntos, en especial la del pantano de Vargas, del Puente de Boyacá, la pelea que les ocasionó un florero, también sobre la gran pilatuna de la captura de Barreiro, ahora quien era un obrero de la granja vecina, vivía arriando los toros que se utilizaban en las laderas para cultivar el trigo, entre muchas otras anécdotas llenas de risas, de nostalgia, alegría e ilusiones. Al día siguiente, Pedro se levantó muy temprano para continuar con su labor de mayordomo, alimentando a los animales que allí se encontraban, gallinas, cerdos, caballos, vacas, corderos, con los cuales él conseguía el sustento diario, mientras que el viejo Bolívar y Francisco aún seguían durmiendo, ya que se habían quedado agotadas por el larguísimo viaje y se habían quedado hablando, tomando hasta altas horas de la noche. Al cabo de las 9:30 de la mañana, llegó Pedro nuevamente a la mansión y sus anfitriones ya habían despertado. Mientras que don Simón Bolívar visualizaba el paisaje desde el segundo piso, sintió una impresión como si alguien lo estuviera observando, algo un tanto extraño, cuando de repente su amuleto empezó a moverse. Un poco asustado se fue
a llamar a Pedro y Francisco, quienes lo solicitaban en el primer piso de la residencia. Cuando llegó allí, Pedro le presentó a la sirvienta de la mansión, quien se llamaba Aura, una mujer de unos 35 años de edad, de buen carácter, y demás era muy hermosa como una flor. Un poco impresionado y titubeando, el viejo Simón la saludó. Fue como amor a primera vista. Empezó a sentir mariposas en el estómago. De allí los tres se sentaron al comedor. Aura les llevaba el desayuno, unos platos inigualables, con la delicia del sazón con la que ella preparaba. Una changua con arepa de trigo, unos huevos batidos y un exótico café. Cuando estaban desayunando, Simón se retiró por un momento del comedor y se fue al baño, ya que al ver a la linda Aura lo hacía sonrojarse y decidió tomarse un tiempo. Cuando estaba en el baño, empezó a pensar en qué haría si se volviese a tener una mujer a pesar de su avanzada edad, mirándose en el espejo y sintiéndose como un muchacho de 20 años. El amuleto comenzó a moverse de nuevo y empezó a alarlo hasta la pintura ceñida con sangre, donde apareció un escrito que decía: «Te necesito», con color negro como el carbón. Él, muy asustado por tan misterioso episodio, empezó a gritar y de inmediato llegó Pedro y Francisco para ver qué era lo que ocurría. Cuando llegaron, el amuleto dejó de tambalear y el letrero de la pintura desapareció. El viejo Simón les contó qué era lo que había ocurrido y le preguntó a Pedro quién había sido el autor de dicha pintura, por qué tenía su imagen y por qué estaba escrita con sangre. Su amigo le explicó que dicha obra de arte la habían encontrado al lado de la mansión, sobre una ladera, bajo un árbol de roble, que no se había visto nunca. Muy poco le creyeron sus amigos al viejo Simón, y riéndose le dijeron que no era más que habladurías y que dejara de alucinar tanto. Luego sus amigos lo invitaron a una laguna que quedaba muy lejos. Él se negó y prefirió quedarse. Aura se fue con ellos. Simón, un poco asustado porque no sabía qué era lo que iba a ocurrir en la estadía solitaria en aquella mansión, sentado en una mecedora viendo el hermoso paisaje de ese lugar y al borde del balcón, empezó a respirar muy profundo, aunque nada había ocurrido aún. Al borde de las 5:30 de la tarde, al ver que sus acompañantes no llegaban, él no quiso quedarse con la intriga de la pintura, así que se fue hacia ella. La observó un rato. En el principio no ocurrió nada. Luego el amuleto empezó a moverse cada vez más rápido y Simón no sabía qué era lo que pasaría. En ese instante apareció el alma de su esposa, quien le pedía a su querido Simón que la siguiera. El alma lo llevó hacia el roble y, diciéndole en señas, le pidió que desenterrara algo que había bajo él. Sacó de allí un cofre en el que había una rosa, el anillo de matrimonio de su esposa y una carta que decía muchas cosas maravillosas sobre su vida con el viejo Simón y sobre todo lo mucho que la extrañaba. Cuando terminó de leerla, lleno de nostalgia y muy triste, se recostó al borde del árbol, donde suspiró, cerró sus ojos y falleció.